Bien, mis hermanos, feliz sábado a todos. He querido decir eso toda la semana. Feliz sábado, mis hermanos. Parece los otros días que los reunimos, automáticamente le das por uno decir como, aunque sea miércoles o jueves, ¿verdad? Feliz sábado, ¿verdad? Pero hemos llegado a eso, gracias a Dios, y estamos en las horas sagradas. Damos gracias por eso. Vamos a seguir la temática que hemos comenzado a estudiar. Es más, vamos a estudiar nuestro tema principal que llevaba realmente el título de todas las reuniones, cuando la iglesia obtenga la victoria. Y de eso hemos estado hablando todos estos días, tanto como miércoles anoche. Seguimos hoy y mañana vamos a seguir hablando de este tema importante. Antes que comenzamos, quiero asegurarme que pues estamos listos para seguir adelante. ¿Sí? Está prendido acá. ¿Ah? Si quiere puede cerrar y entrar de nuevo. Muy bien, entonces otra vez, feliz sábado a mis hermanos, y pues ahora vamos entrando de lleno. Vamos a tener una palabra de oración ya que se necesita, y para que Dios, ¿verdad?, puede dirigirnos en esta obra y de escuchar su palabra. Aquellos que puedan, les voy a invitar que se postren de rodillas, aquellos que no, que hagan acto de reverencia. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta hora que hemos podido, Señor, entrar en tus horas sagradas, y pedimos que podamos meditar tu palabra en esta hora. Inspíranos, Señor, que podemos recibir de tu Espíritu Santo y que tus santos ángeles puedan estar presentes con nosotros aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando la iglesia obtenga la victoria, hemos hablado de la iglesia de la Odisea, un poco de eso, y hemos hablado de la iglesia de Filadelfia también. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, y lo voy a invitar a los hermanos que me siguen, sea la pantalla, sea sus Biblias. Dice así: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos. ¿Quién acusa a los hermanos? Satanás. Y dice aquí, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, pero fue lanzado fuera. Ya no puede estar presente para acusar. Pero el enemigo sí les puede usar a sus agentes para acusar. Eso lo vimos en la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice versículo 12, por la cual
¿Qué se les dice a aquellos que moran en el cielo? Alegraos, cielos, y lo que moráis en ellos. ¿Quién debe estar feliz? Lo que está en los cielos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Dónde trabaja el enemigo ahora? En la tierra. Dice, ¿y por qué dice en el mar? ¿Será que está en el mar trabajando? Bueno, el mar es simbólico en el Apocalipsis. ¿De qué cosa? Dice Romanos capítulo 5, versículo 18, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Verdad? Entonces, miramos aquí, uno, transgresión, condenación. Luego miramos aquí, justificación. ¿Ok? Seguimos en Romanos 5:19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de ¿cuántos? ¿Qué dice uno? Los muchos serán constituidos justos. Ahora el ladicense tiene un problema, que se cree que es justo por las obras que hace, por las ceremonias, por cumplir una cosita que yo creo que porque yo llegué semanalmente, porque vengo el sábado, porque vengo el lunes o el miércoles, o porque yo pongo un diezmo, una ofrenda a mi plato, o por lo que yo como me justifico, me santifico. Y eso no es cierto, mis hermanos. Todos son pecadores. Todos. Y si hay alguna justicia en algunos, no es que nosotros lo hemos obrado, ni lo merecemos tampoco. Hay unas cartas aquí, hay un libro que es el primer volumen de cartas y manuscritos, página 522, y dice algo muy interesante de la iglesia. La iglesia tiene que obtener una victoria, mis hermanos, en los últimos días. ¿Ok? Y hemos mirado el llamado del testigo fiel a la iglesia laodicea. Y hemos dicho ya que todos nosotros hemos sido laodicenses. Pero dice aquí, en esta carta, Cartas y Manuscritos, el volumen 1, página 522, se me mostraron algunas cosas sobre los hermanos que predican. Interesante. Algo de los hermanos que predican. Vamos a considerar toda la iglesia aquí. Los que adoran, los líderes, los que predican. Vamos a hablar de todos. Pero dice aquí, vi que sus energías y fuerzas se agotaban trabajando para una iglesia que en general no aprecia sus labores. No sé si captaron eso. Algo de los predicadores. Los predicadores, ¿qué hacen? Usan sus energías y ¿qué más? Sus fuerzas. Y trabajan vez tras vez y se van agotando, trabajando para la iglesia, o aquí dice, para una iglesia, en que generalmente, o en general, no aprecia su labor. Es decir, que ellos trabajan, predican y llevan mensaje, piden a Dios que le inspiren las palabras que la iglesia necesita escuchar de su palabra, para que sean instruidos, para que puedan escuchar lo inspirado por Dios, para que hable a cada uno, para que haya reforma, para que haya santificación.
pero en general no aprecian los labores de estos. Dice, vi que sería mejor que se dejara a la iglesia librada a sus propios esfuerzos por un tiempo. Vi que ellos deben ser obreros. No sé si entienden lo que está diciendo aquí. Es que los predicadores vayan a otro lugar a trabajar un poco. Que se levantan a ayudar otro campo, ya que se ha recibido mucho a veces en la iglesia. ¿Qué es lo que hace falta en la iglesia? Es poner en práctica lo que hemos aprendido. Y por eso dice aquí, vi que ellos deben ser obreros. No solamente a sentarnos a recibir, y es bueno recibir, ¿verdad? Y hay que alimentarnos, pero algunos de nosotros hemos comido y comido y comido, y otros están muriéndose del hambre del otro lado, y aguantamos el predicador porque queremos que nos siga hablando, pero no hace cambio en nuestra vida, es solamente entretenernos a nosotros. ¿Y cómo Dios dice, qué es el remedio para esto? Bueno, que el predicador vaya a otro lado a trabajar. De vez en cuando. No siempre. Pero cuando Él salga, ahora los miembros y oficiales de la iglesia tienen que tomar la responsabilidad a obrar mientras el predicador no está presente. Sigue diciendo. Y no son palabras mías, mis hermanos. Vi que la mayor parte del trabajo, y aquí es un ejemplo específico que se está hablando de unos predicadores, el hermano Hutchins y el hermano Sperry, ha sido mantener, ¿qué cosa? Que ellos han trabajado tan duro dentro de la iglesia para lograr, ¿qué? La unidad de la iglesia. Y han hablado, han motivado, han predicado, han compartido la Biblia, el espíritu de profecía, han orado, se han reunido con los miembros y han trabajado muy duro para mantener, mira la palabra, mantener la unidad de la iglesia. Han asumido el peso de las tareas de la iglesia. Y por eso a veces la iglesia no aprecia el labor que se está haciendo. Porque mientras otro toma ese peso, pues a mí no me pesa nada. Por eso a veces de vez en cuando conviene a la iglesia tomar un poquito del peso. ¿Qué dice ahora que debe ser? Trabajar y trabajar por ellos hasta que la iglesia disfruta de una pequeña victoria, dice ahora, por los quienes. Es decir, que los predicadores trabajaron para la iglesia. ¿Quién disfrutó la victoria? La iglesia. Pero ellos tuvieron que trabajar duro. Tuvieron que estar conectados con Dios. Tenían que orar, tenían que estudiar, tenían que trabajar en labor que es de cansar. Sigue diciendo la cita, pero sin hacer ellos mismos prácticamente ningún esfuerzo, hablando de la iglesia, luego tras unos pocos semanas, ¿qué pasa con la iglesia? Se duermen y necesita que se haga otra vez el mismo ¿qué? Esfuerzo para ellos. Después del gran esfuerzo que hace el predicador. Y logra una pequeña victoria en favor de la iglesia. Ellos solamente entran, salen, repiten las ceremonias, hacen las cosas que piensan y se sienten cómodos, entran y salen.
No hay peso, no hay responsabilidad, no hay iniciativa, no hay consagración, no hay buscar profundamente mi alma, no hay afligir mi alma. Porque el otro está haciendo labor para mí. Cansan y agotan las fuerzas de los gastados siervos de Dios. Otra vez, los siervos de Dios arrastran el arado y consiguen una pequeña victoria solo para que vuelvas a perderse otra vez igual que antes. ¿Qué dice inspiración se debe hacer como un remedio para esto? Mira lo que dice, muy lindo lo que dice inspiración. Debemos gobernarnos como iglesia, como Dios aconseja que debemos gobernarnos. Si inspiración da instrucción a la iglesia, debemos ponernos en práctica, mis hermanos, ¿qué decimos? Mira lo que dice aquí, en la página 523, dice, en cambio, cuando la iglesia obtiene una victoria mediante su propia fe y lucha con Dios, entonces sí es duradero. Duradera, perdón. Mira qué importante, mis hermanos. Porque cada uno tenemos que aprender a luchar. Cada uno tenemos que trabajar en la obra también y que tenemos que ir adelante luchando por fe. Otro no siempre puede hacerlo para nosotros. Ahora el ministro trabaja en favor de la iglesia. Él debe hacer eso. Y Dios lo tiene allí para eso. Pero hay muchos rebaños que necesitas atender. Hay muchas personas que hay que ir a buscar. Y nosotros que muchos conocemos y muchos hemos comido, necesitamos poner en práctica. Necesitamos vivir. Dicen, ¿saben lo mucho que cuesta? Aquellos que ahora logran la victoria por fe, saben lo mucho que cuesta y mantienen su consagración. ¿Cuándo? ¿Cuándo mantiene su consagración? Cuando ellos mismos obtienen la victoria por la fe y la lucha con Dios. Eso es cuando la iglesia obtiene la victoria. Cuando cada cual, postrado de rodillas, lucha para recibir las bendiciones de Dios. Mira lo que dice Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer ¿qué? ¿Cómo hacer? Por su buena voluntad. Es el mismo Dios que produce dentro de uno el deseo de hacer su voluntad dentro del ser creyente. Citamos el libro Lecciones sobre la Fe por el pastor E.G. Wagner, el mensajero de 1888. Dice así, si Cristo mora en el corazón por la fe, las obras de Dios serán manifestadas en la vida, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, ¿quién es que está obrando? ¿Mis obras? Yo trabajé mi salvación. Yo merezco algo porque yo hice 2 o 3 cositas. Si es algo que se hizo bueno dentro de mí, ¿quién fue que lo hizo? Porque solamente el deseo de querer hacerlo proviene de Dios. Porque lo que proviene de mí, nada bueno es. Y ese es el problema que tiene la Odisea. Es que se cree que es bueno. Se cree que no tiene necesidad de nada. Se cree que ya está salvo. Y se cree que
las cositas que hace de forma rutina, se cree que aporta a la salvación y merece la salvación. No sabiendo que es un desventurado, desnudo. Y hemos visto que el tibio es el agente más efectivo de Satanás. Ni siquiera el frío, impío mundano, puede lograr lo que hace para Satanás, para la obra de Satanás, puede lograr lo que hace el tibio. No lo puede. Porque el tibio se mete un poquito dentro del mundo y dentro de la iglesia también. Y en la iglesia lo miran de una forma, ¿cuál? ¿Se recuerda la palabra? Admirable. Un cristiano admirable. Así lo miran. Pero dentro de su corazón es así. Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es el misterio? El ministerio oculto. Sigue diciendo, en el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es qué? ¿Qué es el misterio, mis hermanos? Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y cuando el cristiano tiene Cristo dentro de él, y Cristo mora y vive en cada uno, la iglesia obtiene la victoria. Hablamos ayer la promesa que Dios había dado a la iglesia de Filadelfia. Y mencionamos un poco que va a haber lucha, va a haber angustia, pero Dios había prometido en medio de esa lucha que iba a enviar ¿cuántos ángeles? Todos los ángeles en favor de aquellos que luchan. ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Hay que tener angustia? Porque sabe que la gente mira en el mundo hoy en día y aquellos que profesan y conocen la verdad, ven los eventos que suceden en el mundo, ven los eventos que están en las noticias, que pasan en el mundo. ¿Y cómo están, mis hermanos? ¿Están listos para la venida de Jesús? ¿Están diciendo gloria a Dios? Vamos a conquistar el mundo antes que venga Jesús. Vamos a llevar el mensaje a aquellos que desconocen, que no han escuchado todavía, antes que sea muy tarde, antes que se termine la gracia. No, de lo que dicen es, ay, vamos, ¿dónde vamos a correr y escondernos? Porque nos van a agarrar. ¡Con miedo! ¿Eso es tener el amor de Cristo para las almas perdidas? ¿O eso es yo querer salvar mi cuello? Egoísmo. ¿Una característica de qué iglesia? La Odisea. Sigue diciendo Colosenses 1:28. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Puede presentar cómo? Perfecto ¿en quién? ¿A cuántos hombres? Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente, ¿dónde? Dice Pablo, en mí. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Y habla de la ciudad, ¿verdad? La ciudad que tiene la luz
Sobre monte no se esconde. Seguimos en Lecciones por la Fe, por Wagner. Dice, Cristo, la luz del mundo, al morar en los corazones de sus seguidores, los constituye en la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo, pero nosotros debemos ser ¿qué? La luz del mundo, si Cristo mora dentro de nosotros. Su luz no proviene de ellos mismos. Y ese es el problema con la Odisea. Y ese es el problema de muchos cristianos. Sino de Cristo que mora en ellos. Si algo bueno hay dentro de mí, no proviene de mí. Viene de Cristo. Por lo tanto, no me puedo gloriar en nada. Ningunos hechos ni labores que yo he hecho. No puedo yo gloriarme en que yo hago esto a veces, o yo he hecho y yo me he esforzado para hacer. Si ha querido hacer algo bueno, no ha nacido de ti. Sigue diciendo, su vida no viene de ellos mismos, sino que es la vida de Cristo manifestada en su carne mortal. En eso, a ver si entendemos si somos cristianos, mis hermanos. Porque de repente no sabemos ni qué quiere decir ser cristiano. Dice aquí, en esto consiste vivir una vida, ¿cuál? Cristiana. Es cuando Cristo vive su vida en mí. Entonces, yo soy un cristiano. Hermanos, si nosotros vivimos de esta forma, ¿será que estuviera nosotros cada uno juzgándonos unos a otros? ¿Será que estamos pensando que somos mejores unos de otros? O dicen, no, pero los hermanos sí, pero los de afuera perdidos sí, porque somos cristianos y ellos no. Con el permiso, están igual o quizás peor que ellos. Como hemos visto ya, los tibios son peores que los fríos. Entonces, hasta aquellos que profesan y dicen que tienen sus propias obras, que la Biblia dice que nuestras propias buenas obras, ¿qué son? Trapos sucios. Pero con eso queremos caminar en frente de personas pensando que somos mejores que ellos, juzgándolos y pensando que estamos justificados por nuestro comportamiento. Primera de Timoteo 1:15 creo que es. Se me pasó ponerle el capítulo ahí. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dice Pablo? ¿Usted cree que es más justo que Pablo? Ok. Pablo dice, yo soy el primer pecador de todos estos aquí. Dice Gálatas 1:4, dice, el cual, hablando de Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Dice aquí, y hablando a qué iglesia ahora? Cristo ha deseado al librar a cada uno de nosotros. Este es el misterio. ¿Librarnos de qué? De nuestros pecados. ¿Cómo hará Cristo eso?
Bueno, vemos el plan de salvación junto a la deidad. Vemos Cristo encarnado derramando su sangre para ahora presentar su sangre ante los requerimientos de la ley de Dios, porque la ley de Dios requiere que cada pecador, ¿qué pasa con cada pecador? Cada pecador que quebranta la ley tiene que morir, pero Cristo derrama su sangre para que pueda ver misericordia. Y a cambio presenta su sangre, su vida, en cambio del pecador. Pero de la forma que nos puede librar a cada uno es solamente de una forma, que Cristo puede morar dentro del creyente y ahora Él puede vivir. Dice Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, si no sean ¿qué? Conocida vuestra petición delante de Dios en todo ¿qué? Hay que hacer ¿qué? Oración, ruego, con acción de gracias. Es decir, que hay que orar y hay que orar constantemente y ahora dando gracias por fe que Dios escucha nuestra oración y lo va a contestar. Es decir, que por fe en la justicia de Cristo, lo que pedimos por fe en que sea su voluntad también, podemos dar gracia de antemano, por fe en su palabra, que Él está dispuesto a obrar para nosotros. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, Cristo Jesús. Como estudiamos ayer, dice Apocalipsis 3:12. ¿A qué iglesia, mis hermanos? Apocalipsis 3:12. ¿De qué iglesia estamos hablando? Al que venciere, yo lo haré, ¿qué cosa? Columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere le daré que se siente conmigo, ¿dónde? ¡Wow, mis hermanos! ¿Merecemos eso? Así como yo he vencido, me ha sentado con mi Padre en su trono. Por eso, hablando después de Apocalipsis capítulo 13, que vemos el conflicto, vemos las dos bestias de Apocalipsis, vemos la imagen de la bestia, Apocalipsis 13. Ahora en Apocalipsis 14 aparece un grupo de personas que se describe del versículo 1, aquellos que han logrado la victoria de Apocalipsis 13. Los 144,000 están con el Cordero. Y dice aquí está la paciencia, porque fueron probados y así demostraron que tienen paciencia. Porque en medio de conflicto demuestran que tienen paciencia. Los que guardan los mandamientos de Dios, pero no porque son buenos. No es porque ellos son justos, ni son favoritos, ni son especiales. Es porque el que vive dentro de nosotros, de ellos, sí puede guardar los mandamientos en su vida. Hablamos este fin de semana de cuando la iglesia obtenga la victoria. Y todo se basa en los méritos de Cristo. Pero nota lo que hemos dicho y lo que especialmente lo que ha dicho inspiración. A veces dependemos mucho que otro logre la victoria para nosotros. Y no es posible.
Quizás puede lograr un poquito de algo que me emocione, que me motivó lo que dijo el predicador, lo que me presentó. Pero ¿sabes qué? Si yo no lucho por fe y lucho para buscar mi salvación, esa victoria no dura. No dura. Y a veces Dios permite que cada uno de nosotros tenemos que servir a Dios con nuestros talentos que Él nos ha dado. Él quiere que toda la iglesia trabaje para Él. Algunos se creen que los pastores son empleados y a ellos se les pagan, por lo tanto ellos trabajan, no nosotros. Hermanos, le dejo con un pensamiento. Esta mujer, ¿qué tienes aquí? En su cabeza. Los santos que llegarán al cielo, ¿qué tendrán ellos en sus cabezas? ¿Y hay algún corona en el cielo que tú has escuchado alguna vez que no tenga estrella? Por lo tanto, todos tendrán que trabajar para el Maestro. Toda la iglesia tendrá que trabajar para el Maestro. Qué lindo es que toda la iglesia trabajara en unidad, no para servir a un hombre, ni dos, ni tres, sino para la salvación de las almas. Servicio, así como Jesús murió para salvar a las almas perdidas, nosotros que llamamos cristianos debemos tener el mismo amor para las almas perdidas. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que debemos desear a servir con todas las fuerzas, energías y talentos que Dios nos ha dado para servir a Dios. Y con ese propósito Dios nos ha dado todo lo que tenemos, sea lo que sea que tenemos. Que podemos hablar varios idiomas, que podemos hablar bien, que podemos leer, algunos no saben leer, algunos sí saben leer, algunos tienen recursos, algunos tienen tiempo. Lo que Dios nos ha dado, Dios lo ha dado para su servicio, para nada más. Para nada más. No para gloriarme, no para hacer mi vida mejor, más cómodo, para ponerlo en su servicio. Así que la próxima vez que le piden que pueden servir al Maestro de alguna forma, no duden